Lo que tenemos que era, aún en estos días sucede, era más fácil hacerle poner una burka a la mujer antes que decirle que la mujer se vista normal y que el hombre cambie su forma de pensar, su tentación. Porque he visto personas que usaron polleras hasta el piso y cayeron en adulterio. Como también he visto personas que usaban prácticamente micro minifaldas y también cayeron en adulterio. La vestimenta, dice la escritura, que debe ser pudorosa. La vestimenta tiene que ser sin ningún tipo de ánimo de seducción, con decoro. Ese es el único objetivo. Ahora, las modas y los tiempos van cambiando. Así como José se tuvo que vestir, o supongamos, un cristiano en la época en Escocia usaba polleras. Podríamos haber dicho entonces que el cristiano que usaba pollera estaba queriendo hacerse una mujer. No, era parte de la costumbre de la vestimenta de ellos. Las sociedades van cambiando y la voluntad de Dios no es hacer un manual de vestimenta para el año 2012, para el año 2020, para el año 1900, para el año 4000. Dios sabe que las sociedades van cambiando, que las costumbres van cambiando, pero Dios dice, mi voluntad es esta: el respeto a la vida, el respeto a la familia, el respeto a los valores, el no entregarse a los placeres prohibidos o incluso a los placeres por más que sean permitidos, es decir, como la gula, la comida. Yo puedo comer lo que quiera, pero tampoco voy a terminar comiendo hasta que mi salud corre riesgo o termine esclavo de la comida. Dice que es otra especie de idolatría, o ser un avaro, o ser una persona que tenga cosas malas en el corazón. Los objetivos de Dios siempre son los mismos. La vestimenta no tiene que representar un problema en una comunidad cristiana o en una comunidad de hombres y mujeres que buscan a Dios. Si una persona va a una playa, yo no veo que pastores se tiren con traje y corbata a la playa, o al río, o a la pileta. Si no, tienen que decirle a los pastores o a los líderes espirituales que está prohibida la pileta, porque si se tiran una pileta se van a tener que tirar con un short. Y si no, se tienen que tirar con traje y corbata. A un pastor sucedió una anécdota, que ayer teníamos anécdotas, y este pastor se fue a un hotel y las hijas querían tirarse a la pileta. El tema es que las hijas jamás en su vida se habían puesto una ropa de baño ni de casualidad. Entonces se fueron con la ropa que tenían. Estaban con la ropa normal. Vino el de el encargado del hotel o del lugar donde estaban ellos, no recuerdo si era un hotel o una piscina pública exactamente. El asunto que vino y les dijo, tus hijas no pueden estar acá con camisa, tirarse a la pileta con camisa, con polleras o con pantalones. Faltaba que se tiren con zapatillas, nada de comedias. Y él no supo no sabía qué decirle, no supo qué decirle. Entonces le dijo, no, soy musulmán, le dijo. Para bromear, ¿no? Después, bueno, trató de explicarle que las hijas no estaban acostumbradas, no sé cómo habrá terminado la historia. Pero le dijo, soy talibán, le dijo. Es así, en el entorno, si uno va a una pileta, va a haber personas en short y va a haber personas en malla. Obviamente que si una mujer busca la malla más pequeña y tiene opción de ponerse una malla enteriza, le va a decir, ¿por qué no elegís la más enteriza? Y cuanto más decoro se pueda tener, mejor. Ese es el objetivo de Dios, simplemente. Hoy un pantalón no está visto que una mujer con pantalón quiera parecerse a un hombre o quiera casarse con una mujer o ser lesbiana. No está visto hoy algo así. Entonces, sí, por ejemplo, en un momento se implantó la supuesta, no sé si moda, pero como señal de que algunas mujeres se rapaban parte de la cabeza, como una señal de que o eran bisexuales o eran lesbianas. Luego eso no sé si se dejó de lado o no, porque tampoco sigo las modas de las tribus urbanas del primer mundo, que luego llegan al segundo o al tercer mundo, y a veces incluso llegan desvirtuadas. El pantalón, la pollera, el vestido, hoy no representan lo que representaban antes. Ninguna persona que vea a una mujer con un pantalón va a pensar que es una mujer que quiere hacer su nombre. En algunas congregaciones hay mujeres que suben con pantalón. Por lo general en nuestras congregaciones las mujeres en un 100% suben con pollera. Aunque hay algunos casos que si yo los llevo al sur y los agarra un viento, la pollera les va a quedar de sombrero. Y hermanas se ponen shorts, no saben qué inventar. En algunas congregaciones, algunas mujeres van con pantalones holgados y demás. Nosotros
Yo particularmente no juzgo eso porque sé que hay cosas más importantes que juzgar que si una mujer en un momento usa un pantalón. A veces por una imagen uno prioriza otras vestimentas por dar una imagen, como yo a veces podría ir a predicar con un short floreado, con medias y con una remera, pero priorizo la imagen y digo, mejor voy con un saco, ha sido una imagen formal y nadie se distrae mirando el short floreado que trajo el pastor con las medias floreadas, que dicho sea de paso, yo cuando voy a comprar medias, como mis hijos me roban las medias constantemente, entonces me compro las medias de payaso. Las más coloridas que encuentro, las más horribles. Actualmente creo que tengo una media que es tipo de payaso de color gris con azul. Pero tengo otra que es de color, las últimas que me compré son de color blanco, azul y rojo, a rayas. Directamente son de un payaso. A partir de que empecé a hacer eso hace como 3, 4 años atrás, nunca más se me perdieron las medias y nunca más que tuve que ir a reclamar a mis hijos que me habían agarrado a las medias. Pero, digamos, la vestimenta tiene que buscar un decoro y no ser un tropezadero para nadie y entender que cierta vestimenta en la antigüedad se interpretaba de una manera y hoy en esta sociedad se interpreta de otra. Bueno, seguimos aquí en nuestro consultorio de consejería orientativa. Ruego a Dios que cada respuesta sea lo suficientemente clara. No quiero tomarme poco tiempo, tampoco demasiado tiempo, porque la hora va pasando, avanzando, y en algunos casos son temas esclarecedores para muchos, y otros dirán, ese es un tema que yo ya lo entendí hace tiempo, pero vale la pena recordarlo. Así es, pastor. Bueno, tenemos otra pregunta más. Florencia de Mendoza dice, ¿cómo responderles de manera correcta a aquellas personas que dicen que la Biblia fue escrita por hombres y por lo tanto no creen ni una palabra de lo que se dice? Es que en ningún momento decimos que la Biblia fue escrita por Dios. La Biblia fue escrita por hombres, hombres inspirados por Dios. Hay músicos que dicen que artistas que compusieron sus grandes obras o se les ocurrieron grandes ideas por una musa inspiradora. Esa famosa musa inspiradora era algo que les venía a ellos, que no estaba en ellos, misteriosamente, a veces en las noches, de día, alguna como una inspiración sobrenatural, que les vino a ellos, les tocó y los transportó a inventar otras melodías, a ingeniarse con otro ingenio que ellos no tenían. Muchos científicos hablan del famoso eureka, aquella chispa de ingenio que ellos sabían que no estaba en ellos y que fue como un clic que les sorprendió en un momento. Y de repente se les ocurrió una idea, combinar elementos, moverse hacia otro campo de la ciencia y combinarlo con otro, y dieron origen a inventos revolucionarios. Ese fue el momento eureka. Para los artistas es el momento de la musa inspiradora. Pero siempre actuaron ellos como hombres. Ellos dijeron recibir algo externo. Ahora, nosotros los creyentes creemos que hay una fase espiritual que está atravesando todos los tiempos y las edades. Los científicos al principio se reían. Hoy todos los científicos hablan de que hay probablemente varias dimensiones espirituales y materiales entrecruzándose en esta misma realidad. Hoy los científicos y gente estudiosa habla de un multiverso, por ejemplo, universos paralelos. Hoy la física molecular habla de una realidad distinta a la que hoy conocemos, es decir, un elemento no puede atravesar una mesa. Ellos dicen en la física molecular sí. Un elemento no puede estar en China y en Asia y en México al mismo tiempo. La física molecular dice sí. Una persona puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, un nuevo campo de una física con otras leyes. Las leyes físicas dicen que ningún ser humano puede salir volando a la estratosfera, pero hay otras leyes físicas que plantean otras realidades. En la vida espiritual nosotros sabemos que hay otra realidad. Los libros de la Escritura fueron escritos por hombres, e incluso esos hombres mismos dijeron, sentí una voz, escuché algo que me decía, escribe lo que ves. Y pusieron a escribir. Otros simplemente escribieron su historia de su vida, sin siquiera intentar crear un libro de la Biblia. Es como yo te cuento mi experiencia, no estoy intentando escribir un libro de la Biblia.
Pero alguien en un futuro recoge esa experiencia y lo pone y lo compila en un libro, y con el tiempo queda terminada el grupo de libros, como es en este caso la Biblia. Hay una estructura entre todos los libros que nadie entiende cómo se formó, porque fueron diferentes hombres las que escribieron. Hay verdades que concuerdan unas con otras, a pesar de que son todos diferentes autores. Hay mensaje unificado, un cuerpo unificado de mensaje, a pesar de que todos vivieron en diferentes épocas. Y luego las experiencias de cada uno. Además, alguno dirá, bueno, sáqueme lo milagroso. Usted no me ponga lo milagroso porque yo no creo en Dios. Saquemos la experiencia espiritual. La Escritura es el único libro que hace miles de años plantea el origen de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Hace miles de años planteó esta situación de guerras y de pestes. Hace miles de años planteó esta situación de que la ciencia iba a aumentar. Hace miles de años planteó que el hombre iba a habitar en las estrellas, pero que iba a tener un gran cataclismo en las estrellas, cuando el hombre va a habitar otros planetas. La Escritura lo dice, aunque te remontares como el águila y anidares en las estrellas, dice Dios, de allí te derribaré. Es decir, la soberbia del hombre va a hacer que incluso su aventura a las estrellas sea catastrófica. Ojalá el hombre vaya a las estrellas como un propósito de dominar lo conocido. Porque Dios le dijo al hombre, multiplicaos, sojuzgad la tierra, vivir en ella. El propósito de Dios es que el hombre domine la fuerza de la naturaleza. Si nosotros entendemos que hay alguien que creó todas las cosas, la única respuesta está en la Biblia. Un ser superior. La gente dice que lo creó un extraterrestre, la gente dice que lo creó la casualidad. Qué casualidad que ahora hay muchas cámaras y ninguna cámara filmó más un ovni. Desaparecieron los ovnis. Desde que se multiplicaron los celulares no hay más ovnis. Antes inventaban ovnis con tapa de ollas y todo tipo de cosas. La Escritura es el único libro que plantea el origen de un principio de las cosas y un fin. Y da respuesta a todo. Yo soy una persona que estudié mucho, tengo varios títulos universitarios, y el único libro que a mí me dio todas las respuestas para vivir bien, para dominar mi vida, para ser feliz, para tener un futuro, no le tengo miedo a la muerte. Si mañana no estoy más, no se preocupen por mí, no se preocupen en lo más mínimo por mí. Yo voy a estar bien, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo al más allá, en lo más mínimo. El único libro que a mí me dio todas las respuestas se llama Las Sagradas Escrituras. Espero sea una respuesta que pueda cumplir con el propósito de disipar todas las dudas, de no saber cómo responder la Biblia, sacando lo milagroso. Además, todo esto luego se refuerza por los milagros, se refuerza por las experiencias espirituales, por los sueños, por los milagros en la casa, por las experiencias de fe que uno tiene. Y las señales, no solamente milagros, señales que estamos viendo día a día. ¿Tenemos más preguntas? Así es, pastor, tenemos más preguntas. Tenemos más preguntas que, bueno, habían enviado con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está pasando. Están hablando mucho del nuevo orden mundial. No sé si eso es un invento. Dicen, ¿qué es el nuevo orden mundial? A ver, es un tema muy largo. Vamos a tratar de ser lo más... Tengan en cuenta que es una consejería orientativa, estamos en un medio de comunicación y hay muchas respuestas que darían para horas de charla. Tratemos de resumir un poco. En el mundo existieron siempre grupos que de alguna u otra manera quisieron estar fuera de la manada, o dominando, o sabiendo algo que otros no sabían. Siempre hubo líderes, millonarios, gobernantes, que quisieron estar fuera de la manada, anticiparse a los hechos, lograr descubrir el elixir de la vida, el arca del pacto, el santo grial, la copa donde Jesús celebró la última cena porque le atribuían poderes místicos, descubrir poder sobre las brujerías. Muchos políticos hacen brujerías, esto está de más decirlo, pueden buscar información y noticias, esto no es un invento mío. Políticos que consultan a brujos, a gente que le lee las manos. Bueno, también en el fútbol, ¿no? Teníamos al brujo que decía que Argentina iba a ganar con el brujo y perdimos, o sea. Los jugadores se matan entrenando todos los días concentrados para que después les pongan un brujo
afuera es una falta de respeto al trabajo de los técnicos y de los jugadores, pero lamentablemente hay gente muy inteligente que no cree en Dios, pero cree en los brujos. ¿Por qué? Porque quieren tener algo que otros no tengan, un favor, un plus, un extra. Con este mismo objetivo se crearon las sociedades secretas, que eran grupos de gente importante que armaban como pequeños clubes no abiertos al público. En ellos se debatía muchas veces cómo controlar a la población, porque ellos asumen que la población somos corderos, que nos van a llevar como una manada, como un ganado para todas partes, que un gobernante nos puede retar como si fuésemos sus hijos. Le recuerdo al gobernante de turno que va a estar 4 años nada más y después se va a ir. Sea intendente, gobernador, concejal, diputado, senador, presidente, quien sea. Solo son 4 años y después, si no se porta bien, lo vamos a mandar para su casa. O sea, él no nos va a retar a nosotros le vamos a pedir cuenta a él, porque no lo hemos puesto para que nos rete, lo hemos puesto para que administre nuestros recursos y nos dirija en tiempos buenos y en tiempos de crisis. Pero a veces el poder, el dinero tienta a esta gente. Existen enfermedades del poder, como ese síndrome de Ubris que tanto se habló hace un tiempo, y han creado sociedades secretas, sociedades que se han iniciado, algunos dicen, como los masones, que eran grupos de constructores que tenían otra ciencia distinta a los mortales. Hasta el día de hoy se sigue alabando la forma en que fueron construidas las pirámides, que coinciden las caras con ciertos tiempos de las estaciones del año, cierta salida y puesta del sol y demás. Ellos poseían una tecnología, un conocimiento que la gente no poseía. Luego hubo gobernantes en diferentes países del mundo, en diferentes épocas, que también formaron sociedades secretas para tener un poder extra, dominar a las masas, e incluso en estos días, muy poca gente habló de Chelsea Manning, el soldado Chelsea Mann y Manny, eran soldados norteamericanos. Uno de ellos está en Rusia, que es, ya me va a venir el nombre de este varón, de este joven soldado, y otro es el que filtró la información. Incluso Assange está hoy privado de su libertad, creo que en Inglaterra. Entonces, hasta hace poco se filtraron muchos correos electrónicos de muchos gobernantes que intercambiaban mensajes entre ellos. Por ejemplo, en la época del gobierno anterior, se le mandó un cable a través de la embajada inglesa a Inglaterra, diciendo que el presidente de ese momento iba a hablar un poco de las Malvinas, pero que no era para que se enojen y para que ellos se disgusten, que no era una cuestión de que queremos las Malvinas, sino solo para ganarse el favor de la población. Que no se... Entonces, digamos que a nuestras espaldas nos dicen una cosa, a nosotros nos dicen una cosa y a espaldas se dicen otra. Estados Unidos había pinchado los teléfonos de Angela Merkel, de todos los presidentes de Estados Unidos, toda una red de espionaje internacional. Después surgieron los Panama Papers, con todos los que te dicen que vos tenés que pagar tus impuestos, pero ellos evaden los impuestos. Ahí incluso estuvo el presidente Macri y otros tantos. Creo que en la época de Cristina también fue el tema de que decían que iba a hablar un poco de las Malvinas, pero que nadie se enoje porque no lo estaba diciendo en serio, que era solo para, como se dice en nuestro país, se dice para la gilada, o para tribunear también se usa esa expresión. Nosotros decimos, bueno, para engañar a los desprevenidos, de que se va a dar un mensaje populista, que tocar una fibra como tan fuerte en nosotros como a las Malvinas. Yo vi a los tanques pasar por la puerta de mi casa a las 4 de la mañana en las Malvinas. Yo estaba en el punto más cercano a la tierra del continente de Malvinas. Viví ahí, nací ahí. Pero bueno, en definitiva lo siguen haciendo, creando sociedades. En Estados Unidos han creado sociedades como los Illuminati, que son grupos selectos de gente gobernante y millonarios que los hacen participar. En algunos casos hay filmaciones filtradas, dicen que son rituales secretos y que se adora a Satanás. Después está el grupo Bilderberg, que son grupos que también se reúnen y ellos quieren organizar el mundo y plantean los desafíos del mundo. En algunos casos se dice que estos grupos están planteando hacer que el mundo pierda la mitad de la población. Permitir que haya guerras, permitir que haya hambruna, permitir que haya malaria, incluso permitir que haya ciertas pestes para que se muera la mitad de la población, porque tanta gente le termina arruinando los lugares turísticos a los ricos, por decirlo de una manera. O sea, tanta gente va a terminar talando los bosques donde los ricos están hoy se fueron a refugiar. Apenas ocurrió la pandemia del coronavirus, los ricos se fueron todos.
a refugiarse en sus mansiones o en sus lugares donde pueden disfrutar del aire puro, ríos, bosques y demás. Existen los grupos y las sociedades secretas. Se conocen como los Illuminati, algunos de ellos, el grupo Bilderberg, bueno, los masones son un resabio de grupos. San Martín también fue masón. En Estados Unidos hubo muchos presidentes masones, y logias, que eran también grupos secretos, que todos planteaban, en algunos casos decían que hablaban cuestiones de caballeros, pero en otras también se hacían pactos de silencio, se adoraban a seres espirituales misteriosos o paganos, o en otros casos directamente al diablo, como se los acusa que los Illuminati adoran directamente al diablo. Existen muchos grupos y sí, es real, existen, están. No se sabe cuánto realmente es el poder, pero lo que se sabe, por ejemplo, que muchos que han sido candidatos a presidente de Estados Unidos fueron invitados antes a participar de los grupos como los Illuminati y luego fueron presidentes de Estados Unidos. Algunos dicen es casualidad, otros piensan que no es casualidad. Espero sea una respuesta corta, un poco esclarecedora, un pantallazo. Lean un poco acerca de Assange, lean un poco acerca de Chelsea Manning, creo que es, y hay otro que un soldado ruso que está en Inglaterra ahora, que constantemente está hablando de seguridad, del espionaje generalizado, no recuerdo exactamente el nombre. Claro, había uno, sí, yo tampoco lo sé, pero sí había sacado a luz un montón de información. Y bueno, ahora está en Rusia. Él está ahora en Rusia. Él está ahora en Rusia. Él sí. está ahora en Rusia. Hizo un libro, hace poco lo sacaron. Sí, habla de seguridad, habla de los... Bueno, lamentablemente estamos... Una película se hizo también. También, es probable, yo no la vi, pero es probable que se haya hecho. Lamentablemente los teléfonos están constantemente siendo rastreados, las aplicaciones nos piden permisos para usar micrófonos, seguramente pueden estar escuchando las conversaciones cuando el teléfono está supuestamente inactivo. Son los riesgos, la sociedad tiene que crecer, tiene que madurar, tenemos que tener bloqueadores. Yo tengo en mi teléfono bloqueadores firewall que se llaman, y solo le doy permiso a mi teléfono que use las aplicaciones que yo quiero. 2 o 3 aplicaciones pueden salir al mundo exterior de mi teléfono, las demás no. Y en el firewall constantemente, son gratuitos igual, se ven todas las aplicaciones que constantemente se quieren comunicar a internet. Es increíble, a veces el teléfono está apagado y yo tengo 70 notificaciones de aplicaciones que quisieron entrar a internet. En algunos casos 5 veces en 10 minutos, 3 veces otra aplicación, 5 veces otra, y así.